Bueno, pues la línea realmente hace referencia al Real Decreto 10 de 2022, que es el Real Decreto del tope del gas. Lo que viene a decir es que tenemos que pagar una cantidad extra por el beneficio que hemos obtenido, o bien por estar vinculados directamente al mercado mayorista, que lógicamente ha sufrido un descenso muy importante, o bien porque cuando hacemos una renovación de nuestro contrato, el precio va a ser menor porque está basado en referencia a los últimos meses, que también han sido más bajos. Entonces, se supone que nuestra factura va a ser, por un lado, más baja gracias a esta modificación del tope del gas. Es cierto que el mercado diario es más bajo, pero se está generando una deuda. Es decir, la diferencia entre el precio del gas, que es 145 o 100 o 80, hoy es 27 o 37, ayer fue 26. La diferencia entre los 40 euros y eso, lógicamente, genera una deuda, y esa deuda la tenemos que pagar todos. Se estableció en el Real Decreto 10-22 que tenían que pagarlo desde el primer día todos aquellos que están en el mercado con una tarifa vinculada al mercado, porque desde el primer día notaron el descenso en la factura, y cuando renovamos todos los contratos que se habían producido posteriores al 26 de abril. Entonces, ¿de dónde viene? Viene de ahí, del agujero que se genera en base a esa deuda. ¿Cómo se cuantifica? Es un poco complicado. Si te metes en el Real Decreto, hay unas fórmulas que son bastante complicadas de entender, como casi todo lo que tiene que ver con las facturas eléctricas, pero lo que intenta es compensar la cantidad de energía que tú has consumido en base a, pues si has consumido tanta energía, el beneficio que yo considero que has tenido es proporcional a la cantidad de deuda que se ha producido. A mí no me parece esa forma de compensar ni clara ni justa, por lo que comentaba antes, por el hecho de que el ahorro de esa energía no tiene por qué haber sido en tu factura. A lo mejor tú no has consumido casi energía en los meses anteriores, te la ponen ahora, pero es un mecanismo complicado. Tampoco fue justo en su día el déficit famoso de tarifa que arrastramos durante años, porque acabó pagando la energía a alguien que no la había consumido a un precio más bajo. Entonces, es un tema complicado. El Real Decreto se presentó con cierta premura y no explica realmente bien las cosas, pero que un orden de magnitud aproximado es que alguien que tiene 200 euros el megavatio hora pague un extra de aproximadamente 100. O sea, 0,2 por kilovatio hora, que te suban ahora 0,1. Esto está haciendo polvo muchas facturas ahora, porque la gente no se lo esperaba, no ha habido una información apropiada. Y de hecho yo he puesto 3 ejemplos de facturas. A cada uno se lo ponen de una manera. Alguien hace referencia al Real Decreto, otro pone el tope del gas y otro no pone nada. Tampoco hay una ley que diga cómo tienen que ponerlo las compañías. Es difícil de medir y es complicado también de saber cuál es el impacto. Pero el beneficio estaba. Desde que se aplicó en el mes de junio se puede ver cómo la factura bajó de los 200, 300, 300 y pico a 100, 120, 100, 120. Entonces, ese supuesto ahorro que hemos tenido en ese tiempo, o ahora cuando hemos renovado ese supuesto ahorro, nos lo han cuantificado y nos lo han metido. Al final, se supone que todos tenemos que salir ganando, pero no es un ahorro de 200 y pico a 100, que es lo que se vio al día siguiente. El ahorro es considerablemente menor porque es decir, ese ahorro se produce, pero al final el agujero que se está haciendo en ese momento va a una bolsa de deuda que tenemos que volver a pagar. Y nos queda tiempo, porque esto del tope del gas tiene 12 meses. ¿Cómo sería la factura si no lo hubieran hecho? Probablemente peor. Justo o no injusto, de momento han resuelto el problema o han dado un poco de oxígeno, pero no deja de ser un pelotazo para adelante y a correr.